Bueno, hemos quedado en Titaguas, aquí en la serranía, con Elena, con la concejala del ayuntamiento, y con José, que es un montañero aquí vecino de la zona, que se conoce bastante el sendero. Hola, buenos días. Buenos días, Elena. Buenos días, José. Hola, chicos. Oye, quería preguntaros, bueno, porque lo primero hace buen día para caminar por la serranía, pero ¿qué vamos a hacer hoy? Titaguas, la población, tenemos aquí, entonces haremos por el rincón del Tío Escribano, el GR37 y después la variante de bajada por el Pico del Picote, a bajar por la Loma y la Fuente de la Zarza hasta aquí otra vez. Tiene buena pinta, si os parece empezamos la ruta ya, ¿vale? Claro, vamos. Pues venga, vamos a empezar. Bueno, Irene, estamos aquí y estoy viendo que tenéis otro sendero marcado. ¿Qué es esto exactamente? Pues nada, esto es una ruta natural. Don Simón de Rojas, que fue una persona, un ilustre de nuestro pueblo, que nació en el 77 y ahora, aprovechando que también tenemos la Casa de las Luces, sí. Pues estamos dándole un poco de cobertura. Bueno, y aparte del ilustre botánico, que sí que es conocido lógicamente en toda la Comunidad Valenciana, ¿tenéis algún otro recurso deportivo en la naturaleza? Sí, tenemos bastantes, pero bueno, voy a hacer hincapié en la vía ferrata que hemos pasado. Y bueno, es la vía ferrata de la Lámpara. Tenemos 3 niveles, un K1, un K2 y un K3. El K1 y el K2 son pues, bastante fáciles para que todo el mundo pueda participar y pueda disfrutarlos. El K3 tiene un poquito más de nivel, pero la suerte que tenemos en el K3 es que tiene bastantes escapes, entonces si en algún momento tú te sientes agobiado, no te gusta o cualquier tipo de cosa que no te encaje, pues te puedes salir. Vale, perfecto, pues veo que tenemos en el municipio de Titaguas senderos interpretativos, gente que corre por montaña, que estoy viendo que pasa por aquí, sí. Y además para la gente que le gusta la vertical. También. Pues si te parece seguimos, ¿vale? Venga, vamos. Pues hemos llegado a las pinturas rupestres del Rincón del Tío Escribano, que como hemos dicho abajo, ¿os acordáis que hemos dicho que íbamos a pasar por las pinturas, que era una variante de la GR37? Pues nada, ya hemos llegado. Entonces ahora José os va a explicar, que él se lo sabe súper bien. Bueno, pues las pinturas rupestres fueron descubiertas por los años 80, más o menos. Esto era un antiguo refugio de los moradores que habían en Titaguas. Tenemos escenas con ciervos, tenemos escenas con gente que parece ser gente que está disfrutando de la caza y representa ese antiguo oficio y esa antigua supervivencia de la gente que estaba aquí. José Luis, ¿qué estás haciendo? Pues estamos remarcando el GR37. Porque este sendero, el GR37 de las vías pecuarias, ya tiene historia, ¿no? Sí, el GR37 de las vías pecuarias tiene más de 20 años. De hecho, lo pintaron Guillermo y T. de Casquel en la época del Centro Excursionista de Valencia. Y lo que hacemos ahora el club, la Sociedad Excursionista de Valencia, que somos promotores ahora del sendero, se lo pedimos a la federación al desaparecer el centro. Lo que hacemos ahora nosotros es mantenerlo. Ahora estamos en contacto con los ayuntamientos para terminar otra vez de darle un empuje y que vuelva a estar como estaba en su momento. Pues estupendo, porque veo que además Titaguas, de los senderos locales y el sendero de pequeño recorrido, participa con el GR. Sí, exacto. Que al final es una vuelta, ¿no?, a la serranía, a estos 4 municipios de la Alta Serranía, ¿no? Está pensado en 5 etapas para que la gente pueda disfrutar de lo que es no solamente del sendero, sino también de las poblaciones. Oye, hay que visitar el pueblo, ver las casas, ver qué tiene, aunque también se puede hacer para la gente que quiera ir un poquito más a prisa en 2 o 3 días, pero bueno. Perfecto, oye, pues te dejamos con el mantenimiento, vale, y seguimos con la ruta. Muy bien, venga, vale. Ahora nos vemos.
Bueno, pues nada, Adela, ya hemos llegado casi a lo más alto de aquí de Titaguas, del GR, qué bellas vistas que tenemos, ¿no?, de la serranía. Sí, es una preciosidad. Sí. Bueno, y hablando de senderos y de senderistas y de montañeros, bueno, tú estás llevando la vocalía de deporte para mayores. Sí. ¿Por qué esa vocalía y qué estáis haciendo en la vocalía? Bueno, esta vocalía, que es de reciente creación, está explorando. Hemos contactado con los clubs, hemos pedido opinión de pues, qué actividades les podrían gustar a los mayores. A la gente un poco mayor, aparte de las salidas al campo, que eso nos gusta a todos los federados de la montaña, pues les gustan otras actividades complementarias. Y este año hemos hecho una ruta botánica, ahora recientemente el 10 de marzo, por la Val de Laguar, y todos manifestaron que habían quedado encantados y que esperan que se hagan más rutas de ese tipo, o sea que parece que por ahí podemos abrir una brecha que a las personas mayores les satisfaga. Tenemos en los clubs, en los 500 clubs, mucha gente mayor, pero gente con experiencia en montaña y además con salud. Pues si te parece, como la experiencia es un grado, nos vamos con el grado a continuar el sendero. Muy ¿vale? bien, Venga. muy bien. Bueno, José, pues hemos llegado al final de la ruta por Titaguas. La verdad es que ha estado bien el sendero, el GR37, y veo que tenéis más senderos en el municipio, ¿no? Sí, la verdad es que aparte del GR37 hay muchos PRs y SLs que recorren la gran mayoría de su recorrido, su localidad y el término municipal, y nos da a conocer pues, lugares como este, como la Cueva de los Moros, nos da a conocer como el río también, el río Turia, las caídas, y etcétera. Entonces cuando queráis podéis venir. Pues nada, volveremos, nos queda un trocito ya para el pueblo, vamos caminando y vamos a probar la gastronomía de la serranía. Perfecto. ¿Vale? Venga.